Hashem nos ordena en Vallecra 22:32 y cita: yo seré santificado en medio de los Bene Israel. Esta misma de santificar el nombre divino requiere que estemos dispuestos a sacrificar todo cuanto poseemos, incluso nuestra propia vida, antes que ceder y negar la existencia de Hashem, su unidad y su verdad en su santa Torah. Incluso si una persona acepta exteriormente esa exigencia, pero continúa creyendo en su corazón, estaría faltando el cumplimiento de esta misma. Y las circunstancias en que estamos obligados a entregar nuestra vida son las mismas relacionadas con la provisión de profanar el nombre de Hashem. Entonces, me conviene exponérselas a ustedes claramente. Si se les exige transgredir cualquier otra misbah fuera de estas tres, puede cometer la transgresión antes que perder la vida, excepto dos circunstancias. Y la primera es cuando se encuentran presentes 10 judíos. En ese caso, debe sacrificar su vida antes que violar una misbah de la Torá. Y la segunda ocurre durante un periodo de persecución religiosa. Entonces debe de entregar su vida antes que violar la Torá. Incluso si se trata de una transgresión menor, aunque la exigencia tenga lugar en privado. En aquellas situaciones en las cuales un judío debe sacrificar su vida, esta obligación corresponde cuando se le exige violar una orden negativa de la Torá, una misbah conocida con el nombre de Tasé. Y si por el contrario se le presiona para querer realizar un mandamiento positivo, es decir, una misbah Asé, debe ceder y no está obligado a entregar su vida. Si a un judío se le exige cometer uno de estos tres pecados capitales, que son el asesinato, la idolatría o inmoralidad, debe de entregar su vida antes de cometer cualquiera de ellos, tanto si la situación ocurre públicamente o si ocurre en privado. Sería injusto escoger solamente algunos matices como ejemplo de esta misbah, porque son innumerables los yehudí que a través de los años y también en nuestros días han renunciado a sus vidas para santificar su santo nombre. Hombres, mujeres, incluso niños de nuestro pueblo, incomparables en santidad, soportaron terribles torturas, muertes a espada y toda clase de métodos bárbaros e indescriptibles antes de negar a la creencia de Hashem. La plegaria conocida con el nombre de Ab Harahamim lo describe como más liviano que las águilas y más fuerte que los leones para llevar a cabo el deseo de Hashem. Cuando el rabino Yosef estuvo enfermo, los sabios conocidos con el nombre de Abba, Rabí Yehudá y Rabí Isaac fueron a visitarlo, y al llegar lo encontraron dormido con la cabeza inclinada. Y ellos se sentaron y esperaron hasta que él se despertara. Y mientras lo observaban, notaron que su rostro estaba bien radiante y que sonreía. Y cuando finalmente despertó, Rabí Abba le comentó que debía haber contemplado una visión maravillosa para mostrarse tan alegre.
Rabí Yosef entonces le comentó que eso fue cierto. Mientras dormía, narra que su alma había ascendido al cielo y había contemplado el honor con cual eran recompensados aquellos que sacrificaban sus vidas por el Kiddush Hashem. Ascendía a los 13 Naharé a Parsón Taor, un concepto espiritual y místico que describe los deleites del Gran Edén, y el Todopoderoso, es decir, Hashem, él mismo los atendía. Rabí Yosef había contemplado cosas que eran maravillosas y que eran difíciles de describir. Y también explicó del honor concedidos a todos aquellos que consagran el gran nombre, y había contemplado la gloria otorgada a aquellos que aman a Hashem delante del mundo, llevando una vida en la cual sirven a Hashem por amor. Había observado la grandeza que reciben en el Olán Jabá, en el mundo venidero. Y también esto lo había llenado de alegría. El emperador Nabucodonosor ordenó un día que todos se postraban delante de la estatua que él había levantado con su propio honor. Y los maridos de los Yehudit tuvieron miedo por sus vidas y se inclinaron, así como hicieron todos los demás. Sin embargo, Hananías, Misael y Azarías se mantuvieron firmes y santificaron públicamente el gran nombre, negándose a hacer reverencia. Y aunque aquella imagen no tenía la intención de ser un ídolo, sino que lo que representaba era el emperador, inclinarse a ella disminuía el honor de Hashem para ellos. Y estos tres jóvenes tomaron como ejemplo los sapos de Egipto. Durante la segunda plaga, los sapos habían saltado dentro de los hornos encendidos para molestar a los egipcios y sacrificaron sus propias vidas a pesar de que no estaban obligados a santificar el nombre de Hashem. Hananá, Misael y Azarías razonaron que si aquellas criaturas estuvieron dispuestos a sacrificar sus vidas sin estar obligadas a Kiddush Hashem, ellos, que sí tenían esa obligación, con mayor razón debían estar preparados para entregar las suyas. Hashem recompensó su disposición de renunciar a sus vidas, y milagrosamente los tres salieron ilesos de aquellos hornos encendidos. El sabio Yosef, quien era hijo de Rabí Yehoshua, había enfermado gravemente y su alma se separó del cuerpo. Sin embargo, recuperó la conciencia y los sabios le preguntaron qué es lo que su alma había contemplado. Y en otras cosas, Rabí Yosef contó que había escuchado una proclamación en aquel mundo que declara: afortunado es el hombre que llega en este lugar con el conocimiento de la Torá. Y también escuchó otra proclamación según la cual aquellos que habían muerto por santificación del gran nombre recibían una porción en el Gei Edén tan magnífica que nadie más podía entrar en ella. Los Llanos y Papus, ellos eran dos hermanos perfectamente justos, es decir, eran unos tzadik que vivieron durante la época de Rabí Akiva. Y la hija del emperador romano, Turianus, fue asesinada y los judíos fueron acusados de ese crimen. Como Turianus desconocía quién era el culpable, él amenazó con exterminar
a todo el pueblo judío. Y con el propósito de salvar su inocente descendencia de aquel cruel destino, estos dos tzadikim, estos dos justos, Luliyanus y Papus, se presentaron confesando que habían cometido aquel asesinato. Y de esta manera, ellos se entregaron voluntariamente para ser ejecutados por el tribunal romano. Y el Rasha Turiano, es decir, el malvado Turiano, sabía perfectamente que ellos eran inocentes del crimen que se le atribuía. Y comenzó a burlarse de ellos. Y le preguntó si acaso no pertenecían al mismo pueblo de Hananiah y de Misael y Azariah. Entonces les dijo que ellos no temían al verdugo, porque su Dios podía salvarlo de la misma manera que había salvado a sus antepasados. Los dos nobles hermanos le respondieron que estaba equivocado, que ellos no se habían entregado para esperar ser rescatados. Y ellos explicaron que Hananiah, que Misael y que Azariah habían sido perfectamente justos y merecieron un milagro, mientras que ellos no se consideraban merecedores del mismo. Además, Nabucodonosor había sido un emperador meritorio y, después de contemplar el milagro, reconoció el poder de Hashem. Y como consecuencia, el nombre del cielo fue santificado. Turianos, en cambio, no abandonaría sus malas acciones ante ellos si estos dos fueran salvados. Y por esa razón le explicaron que no iba a ocurrir ningún milagro. Y los hermanos le explicaron algo interesante. Y es que la orden de su muerte no realmente provenía de él. Reconocieron que eran culpables de algún pecado el cual merecían morir. Y Hashem dijo: posee muchos agentes para ejecutar su sentencia. Le explicó que tiene a disposición osos, leones y panteras capaz de matar personas. Sin embargo, que Hashem había escogido a Turianos como su instrumento, de manera que, llegando el momento correspondiente, pudiera castigarlo por haber dado muerte a dos hombres inocentes del delito del cual eran acusados. Entonces Turiano permaneció inmóvil y ordenó inmediatamente la ejecución de los dos hermanos. Y no pasó mucho tiempo antes de que él mismo encontrara su final en manos de unos asesinos. Dos hombres pertenecientes a la nobleza romana lo mataron, aplastándolo con dos listones de madera. Existen dos aspectos de la mitzvah de Kiddush Hashem que podemos cumplir en nuestra vida cotidiana. Y el primero ocurre cuando una persona se encuentra ante la posibilidad de transgredir un mandamiento de la Torá o abstenerse de hacerlo, o cuando debe decidir entre cumplir o no una mitzvah positiva. Si se abstiene del pecado o cumple la mitzvah, no porque sienta presiones de quienes lo rodean ni buscando recibir una recompensa, sino por una sola razón: porque así lo ha ordenado Hashem. Y esa acción, su acción, santifica el nombre de Hashem. Siempre que un judío actúa teniendo esta motivación, incluso cuando se encuentra en lo privado, glorifica el gran nombre y cumple la mitzvah de Kiddush Hashem.
Y el segundo aspecto consiste en compararse de tal manera a quienes nos observan y queden impresionados por la grandeza y la dignidad de un judío que está educado conforme a la Torá. Y de esta manera nuestras actividades cotidianas se convierten en una demostración de grandeza del Todopoderoso y de su Torá. El Rambam describe a un judío cuya apariencia y conducta representa un verdadero Kiddush Hashem. Si un judío, conocedor de la Torá, trata a los demás de manera gentil y amistosa, lo recibe con una expresión alegre, no los ofende, aunque ellos lo insulten, o incluso a quienes se burlan de él, actúa honestamente en sus negocios, no permanece demasiado tiempo en las fiestas ni en las reuniones de quienes ignoran la Torá, sino que se mantiene constantemente ocupado en la Torá, que utiliza el talit con el tzitzit y el tefilín. Además trata a sus compañeros incluso de mejor de lo que sigue estrictamente las leyes. Entonces ese judío verdaderamente santifica el nombre de Hashem. Sobre él se aplica las palabras de Yeshayahu 49:3. Eres mi servidor Israel, a través de quien yo seré glorificado. Finalmente, nuestros sabios aprenden que la misma de santificar a Hashem, que para todos los asuntos sagrados se requiere un quórum que tenga que ser de 10 varones judíos adultos, y a eso nosotros le llamamos un minyan. Y solamente cuando se encuentra presente un minyan, se realizan determinados asuntos sagrados, como la lectura de la Torá y la recitación de la Kedushá, Kadish, Barjú y Birkat Kohanim, entre otros. De todos los años, el séptimo año ocupa el lugar especialmente preciado, tal como está escrito en Shemot 23:11. Y el séptimo año descansarás, y la tierra estará sin cultivar, refiriéndose al año conocido como Shemitah. Y del mismo modo, dentro de los ciclos de los 7 años, también se distingue el séptimo ciclo, como dice en Vayikra 25:10. Y santificarás el 50º año correspondiente al Yobel. En términos generales, encontramos que Hashem distingue peculiarmente el número 7. Y nosotros podemos encontrar numerosos ejemplos que apoyan a esta idea. Por ejemplo, hay 7 cielos: el Shemaí, el Shemei Hashamay, Raquía, Chehaquín, Zebul, Maón, y también tenemos el séptimo, Arabot. Y entre todos ellos, Arabot es el más apreciado por la simple razón de que Hashem escogió este como su morada. Y también el mundo se divide en 7 regiones: el Erex, Adama, Arcá, Gail, Sia, Neshia y Tebel. Y de todas ellas, la séptima, Tebel, es más importante. Y entre los primeros líderes de las generaciones de la humanidad, igualmente, el séptimo fue quien recibió una distinción especial. ¿Cuáles fueron los primeros 7? Tenemos a Adán, tenemos a Set,
Enoc, Kenán, Mahalalel, Yered, y en el séptimo tenemos Hanoc. Algunos le dicen Hanoc. Y de Hanoc se registra que él ascendió al cielo y que él entró al Gei Edén estando todavía con vida. Y después de Adán, él fue el considerado el más sabio. Había recibido de sus antepasados las tradiciones divinas y basado en ellas alcanzó un muy elevado nivel espiritual. Y sin embargo, los líderes mencionados anteriormente no consiguieron ejercer sobre la humanidad una influencia suficiente beneficiosa y, por esa razón, no fueron considerados antepasados del mundo de la misma manera que Abraham. También, entre los antepasados y edificadores del pueblo judío, nosotros encontramos nuevamente una peculiaridad con el número 7. Tenemos a Abraham. Segundo, tenemos a Isaac. Tenemos tercero a Jacob. Tenemos a Leví. Tenemos como quinto a Keat. Sexto a Amram. Y el séptimo tenemos a Moshe Rabbeinu. Y de todos ellos, Moshe fue escogido como el merecedor de recibir la Torá. Nosotros vemos también entre los hijos de Isaí que ocurrió algo semejante. Y el séptimo fue escogido como Melech, es decir, como rey, tal como declara Divrei Hayamim en el capítulo 2, en el pasuk 15, dice de esta manera: y David fue el séptimo rey. Y lo mismo nosotros encontramos los días de Semana Santa. De todos ellos, el séptimo fue declarado sagrado, como está escrito en Bereshit 2:3. Y Dios santificó el día séptimo. Y también, entre los meses del séptimo, llamado Tisrei, ocupa un lugar especial. Y es que durante este mes fue creado el mundo. Y cada año el mundo es juzgado. Entonces surge una pregunta. ¿Qué tiene el número 7 que lo hace tan especial y diferente? Este número simboliza la Torá, que según determinada perspectiva está compuesta por 7 libros, puesto que la Torá constituye la finalidad espiritual de la existencia. El número 7 representa repetidamente el propósito espiritual y aquello que distingue especialmente a un conjunto. Interesante. Una responsabilidad del Sanedrín consistía precisamente en contar 7 veces los ciclos del año de Shejitá, para que después de ellos pudiera declararse el año 50 como Yobel del año de jubileo. 21 años después de que los Bene Israel entraran en la tierra, el Sanedrín declaró el primer año de Shejitá. Y el periodo completo del cual se contaron los años de Shejitá, Yobel, como quiera llamarle, alcanzó 836 años hasta que los judíos fueron desterrados a Babel. Y de esos años, solamente durante 400 años se observaron correctamente estas leyes. Y durante otros 436 años no fueron respetadas 62 Shemitot, es decir, 62 años sabáticos, ni el 8 Yobelot, es decir, los años de jubileo. Las leyes especiales correspondientes a Shemitah
puede resumirse a grandes rasgos de la siguiente manera. Durante el año del Shemitah, queda anulada la propiedad privada sobre el producto de campos y de los viñedos. La cosecha queda disponible libremente para que los pobres, incluso los animales, puedan entrar y consumir todo aquello lo que necesiten. Y cuando el dueño del terreno también puede comer de los frutos, pero debe de hacerlo como cualquier otra persona. Puede llevar a su casa aquello que necesite para la alimentación de un día, pero no puede recoger toda la cosecha, pues hacerlo equivaldría a reclamarla nuevamente como propiedad privada. Shemitah es además sus años de descanso de labores agrícolas. Está prohibido sembrar, está prohibido plantar, está prohibido también cortar y cosechar. Solamente se permite realizar el cuidado mínimo establecido por Alajá cuando éste sea necesario para impedir que las plantas mueran. Y nuestros sabios también decretaron una prohibición respecto a los sefijín, es decir, que son aquellos vegetales o pastos que crezcan espontáneamente. Durante el Shemitah tampoco se permite recogerlos. Y esta medida se estableció por temor a que algún agricultor sembrara secretamente durante el año sabático y luego afirmara que aquellas plantas habían brotado por sí mismas. Otra de las leyes es conocida con el nombre de Zman Biur, Z-M-A-N, y luego Biur, B-I-U-R. Es decir, se conoce en español como el tiempo de remoción. Y si una persona recogía de los campos productos de Shemitah para consumirlos en su lugar, no podía conservarlos almacenados indefinidamente. Llegado determinado momento, tenía que desprenderse de ellos para permitir que otras personas, incluyendo los pobres, pudieran tener acceso a esos productos. El momento de Biur no es idéntico para todos los alimentos. Depende de cada producto y corresponde al momento en que determinado cultivo deja de encontrarse disponible naturalmente en los campos. Además, todos los frutos y vegetales que crecen durante el año del Shemitah poseen kedushá, es decir, santidad. Y por esta razón, la Alajá exige que sean tratados dignamente. Por ejemplo, aquellas partes que no deban desecharse de manera común no pueden simplemente ser arrojadas junto con la basura ordinaria. Esto es debido precisamente a esta kedushá. Los productos de Shemitah tampoco pueden venderse. Esta condición continúa incluso después de terminado al año de la Shemitah, pues su santidad permanece. Y asimismo, según algunos posquín, estos productos no deben ser exportados fuera de la tierra de Israel. Y estas leyes de Shemitah continúan vigentes hasta nuestros días. Hashem promete conceder su bendición de gracia a quienes se atengan a trabajar sus campos durante Shemitah. Hashem le proveerá durante todo ese año y también durante todos los años siguientes. Por eso, cuando una persona trabaja su tierra durante Shemitah, lo que está demostrando es falta de confianza en Hashem. De manera semejante, el judío que trabaja durante Shabbat no tiene plena convicción de que Hashem puede proveerle un buen sustento aunque se abstenga de trabajar. Y Miryahu proclamó estas palabras: así dice Hashem,
Maldito sea el hombre que confía en el hombre y atribuye su éxito a la carne. Y esto lo hizo aplicando a quien ara y cosecha durante Shemitah y cuyo corazón se aparta de Hashem, quien había prometido bendecir la producción de ese año de manera que alcanzara por los años siguientes, según explica Rashi en Imaryahu, en el capítulo 17, Pasuk 5. Y las leyes de Shemitah expresan varios conceptos que son fundamentales de la Torá. En el primer lugar, al observar Shemitah, reconocemos que nosotros no somos los verdaderos propietarios de la tierra. Hashem ordenó que la tierra descansara durante el séptimo año, precisamente para enseñarnos que la tierra le pertenece a él. En segundo lugar, durante Shemitah, el agricultor judío se veía obligado a recurrir a Hashem y pedirle que le proporcionara alimento, pues no estaba autorizado para trabajar por el producto durante ese tiempo. Y de la misma manera, llegaba a comprender que tampoco durante los otros 6 años obtenía su cosecha únicamente como resultado de su propio esfuerzo. Aunque durante esos años sí se podía trabajar, finalmente cosechaba y le daba gracias a Dios por su providencia, por la providencia del Todopoderoso. La profesión que una persona escoge tampoco garantiza necesariamente una vida de riqueza o una vida de pobreza. Hashem es que quien concede las riquezas a cada persona según él lo considera apropiado. Y por esa razón, cada individuo debe dirigirse al amo de todas las riquezas y pedirle que le conceda una buena vida. Entonces, Hashem Adonai también dispuso estos años de inactividad agrícola para que los agricultores que son judíos pudieran dedicarse especialmente al estudio de la Torá. Y del mismo modo que prohibió trabajar durante el Shabbat, para que dediquemos ese día a él, determinó que cada séptimo año se utilizara para incrementar el estudio de la Torá. En Teilín 103:20 declara: aquellos fuertes que cumplan su palabra. Y este pasuk se refiere a los judíos que observan la misbah de Shemitah, considerada una de las misbot más difíciles de cumplir. Vamos a pensar en la situación de un agricultor. Tiene que dejar a un lado sus herramientas y permanecer sin trabajar mientras contempla sus campos y contempla también sus viñedos. Sin embargo, no puede explotarlos. Y no se trata ni de una semana, ni se trata de un mes, sino de un año completo. Y al mismo tiempo, aunque su campo permanezca improductivo, continúa teniendo que pagar sus impuestos al gobierno. Sin embargo, no protesta, sino que cumple su misbah con alegría. ¿Es que acaso puede existir un héroe mayor de la Torá? Si Israel no observa las leyes que tienen que ver con Shemitah, la Torá le advierte acerca de los castigos divinos. Y el primero que aparece, Hashem declara: les ordené que trabajaran 6 años y permitieran que la tierra descansara durante el séptimo. Pero ustedes la privaron de descanso que le correspondía conforme a Vayikra 26:43. Y los 70 años durante los cuales los judíos permanecieron exiliados en Babel.
correspondieron a los 70 años de Shemitah e Yobel, que no habían sido respetados durante aquellos 436 años de permanencia en Eretz Israel. Pero entonces podemos preguntarnos, ¿de qué manera este castigo representa midá keneged midá, es decir, medida por medida? ¿De qué manera representa una retribución correspondiente a esta falta cometida? Es que la transgresión de las leyes de Shemitah nace de la idea de que trabajar más que necesariamente garantiza un mayor éxito. Y por esa razón, Hashem expulsa a la persona de su casa y de su tierra y la coloca en una vida dentro de un ambiente extraño. Y las dificultades propias del exilio, acompañadas de inseguridad e inestabilidad, terminan enseñándole al ser humano su importancia y su debilidad, además de mostrarle hasta qué punto depende verdaderamente de Hashem. Existe también una segunda consecuencia. La violación de Shemitah mediante la realización de labores prohibidas no provoca que los campos produzcan más, como podría imaginar el agricultor. Y ocurre exactamente lo contrario. ¿Qué sucede? Que la producción disminuye. Hashem declara que si permitimos que la tierra permanezca sin cultivar una vez cada 7 años, producirá durante los 7 años restantes. Pero si no se respeta ese descanso, la tierra producirá solamente año por medio. Habrá cosecha durante el primero, el tercero y el quinto año, pero no durante el segundo, cuarto, sexto, ni siquiera el séptimo. Por lo tanto, dentro de un ciclo de Shemitah, esos campos terminarán perdiendo 4 años de fertilidad. Además existe una tercera consecuencia. La violación del Shemitah provoca finalmente que el judío llegue a empobrecerse completamente. Y con el tiempo puede verse obligado a vender su campo, sus posesiones y sus pertenencias, asunto que se desarrolla posteriormente al tratar las leyes relacionadas con la redención de los campos y casas. Y finalmente, al terminarse el año de Shemitah, las deudas quedan anuladas.